Las personas saben que no deben tolerar el abuso en ninguna de sus formas. Sin embargo, los lazos familiares pueden ser un gran impedimento para decir que no. ¿Qué ocurre cuando un familiar tiene una conducta que perjudica tu vida? Decidir entre tu felicidad y la de él puede llevar a un gran sufrimiento. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar qué ocurre cuando el tóxico es un familiar. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega de Noche de Psicoterapia. Preparamos un tema especial, un tema bonito, porque vamos a investigar ya no lo que sucede con la pareja, no lo que ocurre con nuestras amistades, sino qué sucede en nuestros hogares cuando tenemos un familiar que tenga una conducta tóxica. Primero, debemos entender lo siguiente, que los temas de salud mental no se deben romantizar, ni mucho menos se deben satanizar. Los temas de salud mental deben estar basados en un enfoque respetuoso y humano desde la ciencia, es decir, desde el conocimiento científico de la psicología. Más allá de estar satanizando a las personas, tener un trastorno, señores, no es vivir un maleficio, vivir una posesión demoníaca. Tampoco se debe romantizar, se debe crear un cuento de hadas en base a las psicopatologías. Hay que ser sensatos y tratar de explicar a través de la ciencia qué ocurre con esas personas que son tóxicas. Pero para ello debemos definir qué es tóxico. Tóxico es todo aquello que sea venenoso, todo aquello que sea dañino y que ponga en peligro la vida de los seres. Entonces, una persona tóxica es una persona que se va a encargar de envenenar, de hacer daño a diferentes áreas de la vida de sus familiares. En ese caso, la persona tóxica podría ser los padres, podrían ser los hijos, podrían ser también los hermanos, porque nos vamos a dar cuenta que hay diferentes tipos de tóxicos. Es decir, tóxico no es solamente aquella persona que insulta, aquella persona que por ahí hace alguna rabieta. Vamos a encontrarnos con un perfil muy sutil de los tóxicos que están dentro de la familia. Pero vamos a diferenciar un poquito y aclarar también las cosas. Que una persona tóxica, porque a través de este programa muchos van a decir, mi hijo, mis hermanos, mis padres son tóxicos. Pero vamos a reflexionar un poquito. ¿Qué cosa no es ser tóxico? ¿Quién no es tóxico? Aquella persona que te trata con la verdad y que te pone en tu lugar, es decir, que te establece límites, no es una persona tóxica. Esa persona que te pone en tu lugar y te dice, hasta aquí nomás llegas, no es una persona tóxica, es una persona que está haciendo respetar sus normas. Mucho cuidado con eso. ¿Quién no es tóxico? Aquella persona que te exige que seas responsable. Tú no puedes señalar a algún familiar que te pide que seas responsable o que te exige que cumplas con los acuerdos. No puedes indicar que esa persona es tóxica. No le puedes decir a una persona que es tóxica cuando es sincera y te dice que no te ama. Ahora, no es tóxica la persona que te da por merecimiento y te niega cuando no te lo mereces. Tú no puedes decir, mi hermano, mis padres son tóxicos porque les pido un favor y no me lo dan. Eso no es ser tóxico. Ahora, ¿quiénes se quejan mucho de los demás? Los narcisistas heridos. Es decir, que si tú aprovechas este programa para tratar de manipular a los demás y acusar de tóxicos
aquellas personas en tu familia que se están haciendo respetar, hay que tener mucho cuidado, porque probablemente tengas un egocentrismo tan grande, pero es un egocentrismo solapado, que no tiene esa fuerza aún como para impactar en los demás, que está haciendo que te quejes y que te encapriches con que las personas sean como tú quisieras. Entonces, como las personas no te quieren dar gusto, estás tratando de señalarlos como tóxicos. Así que mucho cuidado, tóxico no es aquel miembro de la familia que se está haciendo respetar. Ahora, ¿pero qué áreas va a envenenar el tóxico con su conducta? Primero, la salud mental. Va a generar un impacto negativo en la salud mental, luego en la economía de toda la familia. Porque esas personas tienen una conducta errática, también tienen una conducta dramática. Va a afectar la dinámica familiar, ¿por qué? Porque el familiar tóxico muchas veces se encarga con su actuar de formar bandos, de desunir a la familia. También va a afectar a las relaciones sociales, es decir, tus amistades ya no pueden llegar a casa. Tú ya no puedes de repente tener una pareja porque ese familiar tóxico en algún momento incluso empieza por ahí a dar cierto tipo de información que puede perjudicar esas relaciones amicales o tal vez románticas que puedas tener con alguna persona. ¿Qué otra área va a afectar la conducta del familiar tóxico? Las responsabilidades académicas y laborales. Cuando estudiamos la razón del por qué muchas personas abandonan los estudios, abandonan su trabajo, tiene que ver con aquellos problemas familiares. Es decir, un papá, una mamá problemática, unos hermanos problemáticos que estén demandando atención y sobre todo de quienes uno tenga que cuidarse, podría ser que en algún momento se abandone los estudios y el trabajo por estar a la defensiva o por estar cuidando a esa persona. Es decir, la vida con un familiar tóxico es una vida que no puede surgir, es una vida que no se puede conducir hacia los proyectos de vida. Porque ya de por sí se trata de solucionar un problema muy fuerte que hay en el hogar. Ahora, todo familiar tóxico demanda mucho tiempo. En cada conflicto se requiere una gran atención, un gran manejo de dinero. ¿Sí? Porque muchas veces los tóxicos no solamente rompen cosas, a veces se van de la casa, a veces se lastiman y hay que invertir una gran cantidad de dinero en cuidarlos, en curarlos, en prevenir incluso que se hagan daño. Requieren una gran atención. Es por eso que decimos que el familiar tóxico va a dañar muchas áreas en las cuales debe desenvolverse el ser humano. Ahora, lo tóxico, señores, no vamos a tomarlo de una manera maléfica, como si se tratara de una posesión demoníaca, no. Vamos a asumir que la persona tóxica está vinculada a muchas patologías. Es decir, si tú te das cuenta que tienes un familiar tóxico, lo más probable es que ese familiar tenga algún trastorno. ¿Por qué? Vamos a investigar un poquito esto. A ver, aquí evalúen. El familiar tóxico, primero que no se adapta. Al no adaptarse, tiene una personalidad de cristal. Es decir, esa personalidad se va a quebrar en 1000 pedacitos ante el menor impacto. Es decir, tú le dices que no, o por ahí le llamas la atención, inmediatamente su personalidad, esa fortaleza que aparentaba, esa estabilidad se quiebra y reacciona impulsivamente. Es decir, empieza a tener una conducta errática, no se adapta. ¿Qué es adaptarse? Modificarse para encajar en una situación. A esa persona no le puedes decir que no. A esa persona no le puedes alterar su vida, porque esa persona no se va a adaptar. ¿Qué otro punto no tiene la persona tóxica y que lo va a vincular a una patología? Que no es flexible. Es decir, es una persona terca y todo terco está luchando por tener la razón. Y esa lucha de tener la razón no es otra cosa que la personalidad conflictiva. Porque ¿cuál es la fantasía del conflicto? Querer tener la razón. Entonces, la persona que no se puede adaptar, la persona que no es flexible,
no está dentro de una personalidad normal. Las personas tercas, inflexibles, son conocidas como personas dramáticas. Entonces ahí estamos hablando de un grupo dentro de las patologías, es el grupo de los dramáticos erráticos. Personas que de la nada pueden hacer un drama, pueden hacer un escándalo, pueden armar como una especie de novela, pero también pueden tener una conducta errática, una mala toma de decisiones, pueden ser altamente impulsivos. Ahora, hay otros componentes para esta personalidad tóxica, sí, que son egocéntricos. Todo tóxico desea que todo gire a su alrededor. Son personas que están viviendo emocionalmente entre los 2 y 6 años de edad. Y por ahí hablaríamos ¿de qué? Hablaríamos del narcisismo. Pero también los tóxicos son personas altamente egoístas. Solamente piensan en su beneficio sin importar el bienestar de los demás. ¿Nos estamos yendo por ahí por alguna patología? Sí. Los antisociales. Personas que están en contra de las normas de la sociedad. Entonces, debemos entender lo siguiente. Cuando se identifica que un familiar tiene una conducta tóxica, inmediatamente debemos asumir que ese familiar tiene una psicopatología. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que tienen un familiar tóxico? ¿Qué va a pasar con aquellos a quienes les toca vivir con un familiar que no se adapta, que es inflexible, que de todo arma un escándalo, que es una persona que no se puede adaptar? Lo primero, va a experimentar una constante tristeza y el no poder aceptar esa realidad, porque es más fácil aceptar que tenemos una amistad, un conocido con un trastorno, que aceptar a un familiar con una psicopatología. Entonces, esta tristeza prolongada en el tiempo puede convertirse en una depresión. Son personas que incluso llegan a experimentar el síndrome de la desesperanza aprendida. Aprenden a no esperar nada, ya que su vida sencillamente está centrada en resolver el problema del momento. También, las personas con familiares tóxicos aprenden a sentirse culpables. Se sienten culpables al defenderse y se sienten culpables al decir que no. Este tipo de culpabilidad, que no tiene una base en las leyes, se llama complejo de culpabilidad. Es decir, la persona ha creado cierto tipo de ideas que le hacen creer que es culpable por decirle que no al familiar. Ahora, también pueden llegar a experimentar un gran complejo de inferioridad, ya que no se sienten suficientemente buenos para este familiar como para complacerlo en todo. Pueden sentirse también impotentes, pueden sentirse por ahí personas que muchas veces no son útiles para hacer un cambio dentro de la familia, no se sienten útiles para aportar algo. Entonces, eso es muy importante. Vivir con un tóxico puede llevar a la depresión, puede llevar también a vivir episodios y cuadros de ansiedad. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si tú tienes un familiar tóxico, así como lo dije hace un momento, probablemente vayas a negar esta situación y eso es lo que va a dificultar que tú puedas salir de este tipo de relación. ¿Por qué? Existen en los seres humanos mecanismos de defensa, es decir, son como unas estrategias que todos tenemos para defendernos de aquello que nos causa malestar. Y en este caso, hay un mecanismo de defensa que se llama negación. Por ejemplo, mi mamá no puede ser mala. No creo que mi hermano, no creo que mi hermana, no creo que mis sobrinos, no creo que mi papá sea una persona interesada. Entonces, esta negación de la realidad está haciendo que la persona reprima. Sencillamente se está defendiendo, está negando la realidad, pero la está negando porque la conoce, porque sabe que le hace daño. Y entendamos lo siguiente. Este mecanismo de defensa que es la negación, es decir, yo no estoy viendo eso, eso no es verdad, no es otra cosa que reprimir las emociones. Y ahí van a darse cuenta porque si tú has estado con un familiar tóxico, sobre todo cuando se trata de mamá y papá, ya que la sociedad nos ha enseñado a no juzgar a nuestros padres, entonces, ¿qué ocurre? Más adelante, la persona que tiene familiares tóxicos puede desarrollar como consecuencia de esa represión emocional, puede generar angustia,
puede vivir ataques de pánico. ¿Qué otro mecanismo de defensa impide que esta persona pueda solucionar esta dinámica con el familiar tóxico? El desplazamiento o redireccionamiento. ¿Qué hace este mecanismo de defensa? En lugar de darse permiso a sentir el enojo, la insatisfacción ante este familiar que tiene un mal proceder, lo reprime, pero va a otro lugar y en otro lugar descarga todas esas emociones. Por ejemplo, si tú tienes un familiar tóxico y no puedes enfrentarlo, de repente porque te da lástima, tal vez porque esa persona te manipula o tal vez porque le tienes miedo. Vas a guardar todo eso y lo vas a desplazar y lo vas a lanzar hacia otra persona, que puede ser en el lugar de trabajo, puede ser con los compañeros de estudios. Y esto muchas veces sucede en el colegio. Esos niños, esos adolescentes que son maltratados por sus padres, ¿qué hacen? Descargan toda su rabia con los compañeros de colegio. Entonces, cada vez que nosotros vemos en el colegio un alumno que es maltratador, que es violento con los demás, por ahí podemos suponer que ese alumno está viviendo una experiencia de violencia en su hogar. Ahora, hablemos de los tipos de tóxicos, porque hay diferentes tipologías, hay diferentes formas de ser tóxicos dentro de la familia. El primero, y por ahí traten de identificar también a qué patología podría estar vinculada. Vamos a hablar de un tóxico arrogante. Así es, ese tóxico que se siente superior a los hermanos, superior a los padres, que mira con desprecio a todo su entorno, que critica y humilla, que se burla, sobre todo que hace comparaciones físicas, comparaciones intelectuales y económicas. Eso es muy importante porque muchas veces no se puede enfrentar a este tipo de tóxico arrogante porque utiliza mucho algunos conocimientos y trata de fundamentarlo y es encargado en el tiempo con este tipo de desprecio de minimizar a los demás y por supuesto los demás han aprendido a no defenderse. ¿A qué se vincula este tóxico arrogante? Al trastorno narcisista. Bien, entonces, con un alto egocentrismo, esta persona se siente un dios, se siente un rey, una reina en casa y está esperando que los demás entiendan y giren a su alrededor. Tenemos también al tóxico carente de moral, donde estarían los psicópatas y los sociópatas. Altamente egoístas, que no les importa el daño que vayan a experimentar los demás, que solamente buscan su beneficio, son manipuladores, son personas que pueden estafar a algún hermano, puede estafar a sus padres, son personas que utilizan la mentira, la estafa, son personas que no respetan las normas. Ese es el tóxico carente de moralidad. Pero tenemos también al tóxico temerario, aquel familiar imprudente que todo el tiempo se somete al peligro, que todo el tiempo está haciendo cosas y motivo por el cual todos tienen que correr a ayudarlo, todos tienen que dejar estudio, trabajo para poderlo salvar, porque a la persona se le ocurrió de repente por ahí treparse a un edificio, estar colgado de una ventana. Entonces, ¿a quiénes podemos encontrar dentro de esta conducta temeraria? A los TLP, a las personas que tienen el trastorno límite de la personalidad, esa conducta temeraria, incluso vinculada a escaparse de casa, al consumo de drogas, al consumo de alcohol. Entonces, cuando vemos este tipo de conducta, debemos entender que lo tóxico está reflejando algún problema en su salud mental. Ahora, tenemos también a esos familiares tóxicos que ejecutan aquella maldad sutil. Son familiares envidiosos, es decir, que sufren por el bienestar de los demás. Si a ti te va bien, ellos sufren, se sienten muy mal y tratan de arrebatarte o tratan de eliminar eso bueno que tú has conseguido. Esos tóxicos que ejercen la maldad sutil pueden incluso utilizar el chisme dentro de la familia para hacerte quedar mal. Ahora, esto está dentro también del sadismo, pero como una característica
de los pasivos agresivos. Es decir, son personas incluso que por ahí te van a negar algo, te van a esconder cosas, tú dejas de repente por ahí tus llaves y desaparecen. Y tú le preguntas, oye, yo dejé mis llaves en la mesa, ¿no las has visto? No, no lo he visto. Y de repente encuentras la llave en la basura. Atención con eso. Esa es una conducta pasivo-agresivo dentro de los hogares. Porque la persona, de manera sutil, va a ejecutar esa maldad. Te pueden botar de repente documentos, los trabajos por ahí que tú estabas haciendo para la universidad. Muchas veces dicen, no, solamente agarré la computadora y se borró. Esa es la maldad sutil del pasivo-agresivo, una conducta altamente tóxica, sobre todo porque se practica el sadismo. Tenemos al tóxico malvado, al tóxico perverso, que está dispuesto a lastimar física y psíquicamente a sus familiares y como consecuencia también es vengativo. Si es que no puede lastimar, si es que no puede intimidar a los demás, puede llegar a la venganza. Tenemos también a otro tipo de familiar para que los vayan identificando y recordemos que todos estos patrones de conducta están vinculados a trastornos. No satanicemos. Si vamos identificando a algún familiar, debemos entender que esa persona puede tener un problema de salud mental y requiere ayuda. Tenemos también al tóxico explosivo, es decir, aquel que se vincula a los sociópatas, una persona de conducta errática, poco inteligente, que de un momento a otro puede atacar sin pensarlo, es decir, incluso puede golpear, puede romper cosas, va a tratar de intimidar a los demás. Y nos vamos a sorprender porque hasta aquí estamos hablando de personas tóxicas con una conducta errática, con una conducta explosiva, una conducta que mayormente tiene tendencia a lastimar físicamente. Pero hay un tipo de familiar tóxico, que es el tóxico ambicioso. Y los vamos a catalogar como los tóxicos psicofantas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, escúchame bien, existían unos personajes, algo así como unos defensores, como si fueran unos abogados, que acudían ante el emperador para hacer valer los derechos de algunas personas. Pero en algún momento aparecieron esos psicofantas malos, ambiciosos, interesados y que buscaban personas y las manipulaban para que esas personas demanden, sobre todo puedan denunciar, demandar a algún hombre, pues algún comerciante exitoso con la finalidad de que le quiten todo y ellos quedarse con parte del botín. Entonces, tenemos al familiar tóxico, conocido como el psicofanta, que es aquel que utiliza la calumnia, las mentiras, para quedarse con los bienes de la familia. Este familiar tóxico, este familiar psicofanta, no ve a sus hermanos, no ve a sus padres como familiares, los llega a ver como rivales económicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los psicofantas dentro de la familia, porque son especialistas en hacerte firmar documentos, en hacerte renunciar incluso a tus derechos. Tenemos también a otro tipo de familiar tóxico que serían los abusivos. Abusan de la calma, de la educación, incluso de la debilidad de los familiares, y esto va a hacer pues que los sometan al miedo y a sus órdenes. Tenemos a otro tipo de familiar tóxico que practica la autoconmiseración. ¿Cómo así? Son los que practican el pobrecito yo. Son aquellos tóxicos que se presentan como personas débiles, frágiles, que corresponden más bien al tipo dependiente, es decir, al trastorno dependiente. Esas personas todo el tiempo se están quejando y con esta queja hacen sentir al familiar culpable y responsable. Les hacen sentir que ellos deberían solventar, resolver los problemas que tienen. Entonces, esa persona que todo el tiempo se está quejando,
esa persona que no puede resolver sus propios problemas, uno, puede ser un dependiente, pero también puede ser un narcisista herido, una persona que cree que merece todo sin hacer nada. Ahora, los adictos al alcohol, a las drogas, comparten todas las características que se han mencionado, pero en los adictos se va a considerar como defectos de carácter. Tengan mucho cuidado con eso. A la primera señal de estar frente a un familiar tóxico, se debe por ahí intuir que esta persona tiene algún problema de salud mental. Irma dice, un narcisista herido que piensa que merece todo sin hacer nada. Así es. Porque recordemos que una característica del narcisista es sentirse merecedor de todo porque es una divinidad. El narcisista herido siente que no lo reconocen como tal. Hay un narcisista arrogante que él sí. A él poco le importa si lo reconocen o no, pero él va a brillar. Él sencillamente va a decir, aquí se hace lo que yo digo. Pero el narcisista herido, es más, se vincula mucho al trastorno depresivo. Cuando nosotros leemos el manual para diagnóstico, que es el DSM-5, vemos que tiene comorbilidad el narcisismo, es decir, va a coexistir con otra patología que sería la depresión. Entonces los narcisistas también se deprimen cuando están heridos. Así que dejemos de estar inventando por ahí cuentos maquiavélicos, que mucha gente anda por ahí inventando cosas y que el narcisista no tiene sentimientos. Escúcheme bien, el narcisista puede experimentar depresión. Quien no tiene empatía, quien no tiene culpa, quien no tiene vergüenza ni remordimiento sería el psicópata. Dice, ¿qué hacemos nosotros, los hijos de una narcisista? La familia dice que debemos quedarnos con nuestros padres, apoyarlos en todo y nuestros sentimientos. Escúchame lo siguiente, Lisette. Tú puedes apoyar a tus padres, a su recuperación, puedes apoyarlos en su vejez, pero eso no significa que estés viviendo con ellos. Eso no significa que estés al lado de ellos. Tú puedes ayudarlos, como hija puedes darles por ahí alguna ayuda, incluso económica, pero en ningún lugar dice que tú vivas con ellos. ¿Okay? Eso sí tiene que ser claro, porque no haces nada al lado de ellos. Si ya de por sí ellos están enfermos, ellos tienen una psicopatología, tú no vas a hacer nada en ese lugar. Al contrario, más bien te vas a enfermar. Así que hay que ordenar un poquito las ideas y ver por esa libertad, esa independencia emocional. Bien, por aquí también alguien me dice, ¿no? Si el tóxico es mi papá y vive conmigo, abrir tus alas. Abrir tus alas, tendrás que volar. Ya voy a dar algunas indicaciones. ¿Por qué? Si estamos hablando de patologías, aquí viene algo y voy a poner un freno a todo lo que están pensando. Si estamos hablando de patologías, viene una responsabilidad social, una responsabilidad humana, y no es satanizar. Lo primero es que nosotros debemos decirle a esa persona que necesita ayuda. Buscar ayuda para esa persona. Pero si esa persona no se deja ayudar, alejarse. No puedes hacer otra cosa, ¿bien? Así que no vamos a convertir el programa de esa noche en un cuento diabólico. No, señores. Si utilizamos el término tóxico es porque estamos hablando de psicopatologías y esas personas se han enfermado como cualquier persona que se puede enfermar del estómago, se puede enfermar de la piel. Igualmente ellos se han enfermado. Pero ¿saben qué es difícil en nuestra sociedad? Manejar los temas de salud mental, porque están estigmatizados. Hay todavía tanta ignorancia que se puede tener compasión, escúchame bien, con una persona que tiene alguna dolencia, con una persona que está con cólicos, y no pueden tener compasión con una persona que tiene un problema de salud mental. Entonces hay que darle importancia a todo, ¿bien? Hay que darle importancia y sobre todo un trato humano. Así es, si el tóxico es mi hermano y mi mamá lo defiende, ya lo dije hace un momento, los familiares tóxicos en algún momento van a formar bandos, en algún momento la familia se puede desunir. Entonces es necesario que entre los familiares
que no tienen la patología, que no tienen algún problema de salud mental, se puedan reunir y puedan conversar. Pero ¿cuándo no pueden conversar? Cuando utilizan un lenguaje lleno de culpa, cuando todo el tiempo estás culpando. Sí, yo te puedo dar la razón. Esa persona te está lastimando, ese hermano te está lastimando. Pero la manera correcta de comunicar no es culpando, es planteando una realidad, planteando el problema y planteando una solución. ¿Por qué? Primero, si tú culpas directamente a tu familiar tóxico, esa persona se va a defender con su verdad. Segundo, si tú culpas frente a tus padres, escúchame bien, tus padres no van a querer asumir que de repente ha sido error de ellos, que ellos tal vez se equivocaron al criarlo, entonces por eso van a hacer una alianza con ese hermano. Hay que ser muy cuidadosos al momento de transmitir esta noticia al resto de la familia. Las noticias se va a transmitir como si fuera una solución al problema, como si fuera una alternativa. Es decir, ustedes se han dado cuenta que nuestro hermano, que nuestro familiar se está haciendo daño, se está lastimando con esa conducta, a veces nos estamos alejando un poquito de él. Temo que en algún momento lo dejemos solo, temo que en algún momento por ahí dejemos de apreciarlo por las cosas que está haciendo, porque ya en la calle los amigos se están alejando de él. Creo que deberíamos hacer algo. Ahí sí todos te van a escuchar. Papá, mamá y los hermanos. Atrévete a culpar, atrévete a acusar, atrévete a decir que esa persona es mala para que veas cómo en la familia comienzan a formarse bandos. Señores, hay una frase caribeña que dice: puedes tener la razón, pero la pierdes con tu manera de decir las cosas. Puedes tener la razón frente a tu hermano o a tu hermana que es tóxica, pero la forma como comunicas hace que nadie te haga caso. Entonces las cosas se deben decir con madurez, las cosas se deben decir con mucho tino, planteando siempre el problema y la solución. Pero si no tienes una posible solución, mejor no digas nada. ¿Por qué? Porque si solamente lanzas el problema, entre los demás se van a culpar. Inmediatamente te vas a dar cuenta que va a decir, es tu culpa porque tú le das permiso. No, es tu culpa porque tú fuiste muy severo. Y ahí empiezan los problemas en casa, ¿sí? Un familiar tóxico lamentablemente es como pólvora regada. Se enciende una esquinita y se prende toda la casa. Así que hay que tener mucho cuidado. Existen causas para que una persona en el tiempo desarrolle una conducta tóxica, sí. Los manuales para diagnóstico coinciden en el origen de gran mayoría de las psicopatologías. Sobre todo tienen que ver esos traumas en la infancia. Todo trastorno va a vincularse a experiencias en la infancia, sobre todo en esa etapa egocéntrica. Miren los abandonos, esos abandonos sobre todo emocionales, porque muchas veces, a veces papá, mamá se van de casa cuando los niños son pequeñitos y a veces los niños ni siquiera tienen noción de que ese familiar se fue. Pero los abandonos emocionales marcan mucho a las criaturas. Hay personas que en su infancia lo han tenido todo, una buena casa, han tenido ropa, alimentos, juguetes, pero no tuvieron el afecto, no tuvieron esa presencia de mamá y papá. También habían padres que tenían una presencia intermitente. De vez en cuando aparecían y de vez en cuando se iban. Estos abandonos emocionales marcan mucho la vida de una persona. ¿Y qué es lo que pasa? Quien está marcado en la infancia se niega a madurar. Una herida en la infancia busca resolverse y para resolverse se debe procurar mantenerse en el mismo estado infantil. Es decir, la persona puede crecer, la persona puede cambiar el cuerpo, puede tener el cuerpo de un adulto, el rostro de un adulto, pero sigue reaccionando como un niño. ¿Por qué? Porque hay una fijación en la infancia, los maltratos, los abusos. Las personas que han sido testigos de la violencia entre sus padres, personas que han sido víctimas de abuso sexual,
todas estas heridas emocionales y físicas, va a desarrollar en el tiempo alguna psicopatología. Miren, tuve un paciente que me contaba que tanto lo golpeaban en casa que él decía que perdía por momentos la capacidad de respirar. Dice que su papá le daba unos golpes tan duros, y él recuerda que era pequeñito, le daba tan duro con la correa o con un palo que él dice que se paralizaba su respiración, que no podía respirar, cosa que en el tiempo, de vez en cuando, él lo experimenta cuando está durmiendo. Él puede estar durmiendo y de un momento a otro se despierta con la sensación de no poder respirar, pero también llegó a experimentar esos ahogos cuando alguna pareja lo amenazaba con terminar la relación. Cuando tenía una discusión con alguien, sentía que no podía respirar, sentía que no podía hablar. Miren lo que va a ocurrir con una persona cuando es sometida no solamente al abandono, sino también al maltrato, a la violencia en la infancia. Ahora, hay muchas cosas que aparentemente están ocultas. Y justo hoy le platicaba a un paciente. A veces el madurar hace que la persona en algún momento empiece a recordar eventos que creía no recordar. Por ejemplo, maltratos en la infancia. Muchas veces las personas se preguntan, ¿pero por qué soy así? Me han dicho que soy una persona conflictiva. Es más, el término popular sería tóxico, ¿no? Me han dicho que soy tóxico. No sé por qué soy así. Pero de un momento a otro, incluso en terapia, comienzan a recordar que fueron víctimas de violencia, víctimas de abuso. Todo tiene un origen, señores. Ninguna persona en este mundo va a hacer algo de la nada. Todo tiene algo previo. Por eso hacemos hincapié en lo siguiente: no hay que satanizar los problemas de salud mental. Señores, al contrario, hay que tener una mirada profunda hacia ese problema, tratar de investigar, dejar que el profesional de la salud mental investigue para poder ayudar a esa persona. Muy aparte de estos traumas, trauma significa herida, muy aparte de esas heridas en la infancia, tenemos aquellas experiencias traumáticas en las relaciones de pareja. Bien, una persona puede venir muy bien desde la infancia, es una persona que tuvo apoyo familiar, tuvo afecto, tuvo cuidado. Pero ¿qué pasa? Se vincula con una persona que le hace daño. Se vincula con un sociópata, con un psicópata, con una pareja maltratadora. Esta persona, en algún momento, para protegerse de todo este abuso, va a utilizar un mecanismo de defensa que se llama regresión. Es decir, esa persona, para protegerse de todo esto, va a tener una conducta infantil. Bien, entonces, las relaciones tóxicas ¿podrían cambiar la conducta de una persona? Sí. Ya sabemos muy bien que incluso cuando hablamos de autoestima, la persona puede tener una alta autoestima, pero basta que se relacione, que tenga por pareja a alguien maltratador, a alguien tóxico, y esa autoestima se va en picada. Entonces sí, estamos hablando heridas en la infancia, pero también experiencias que el ser humano va teniendo en el transcurso de su vida. ¿Qué patologías están vinculadas a la conducta tóxica? La psicopatía. En personas sin culpa, sin vergüenza, altamente egoístas, que no tienen empatía, sencillamente son personas que lo que quieren lo van a conseguir, como sea. No le importa si dejan la miseria a papá, a mamá o a los hermanos. Los sociópatas. Sí, la sociopatía y la psicopatía como parte del trastorno antisocial. Esa partecita deben aprenderla. El trastorno antisocial de la personalidad, aquel que va en contra de las normas de la sociedad, aquel que no se adapta a las normas de la sociedad, contiene a los psicópatas y a los sociópatas. Tenemos también otra psicopatología vinculada, el narcisismo. Personas egocéntricas, personas que estallan en ira cuando no les dan el trato que ellos esperan. Por supuesto, están esperando un trato por encima de los demás. Tenemos también a los dependientes
afectivos, esas personas que practican el pobrecito yo, esas personas que todo el tiempo necesitan cuidado, necesitan ayuda. Tienes que dejar de trabajar, tienes que dejar de estudiar para poder cuidar a esta persona. Tenemos también a los evitativos, personas altamente tímidas, personas que evitan involucrar sus emociones por miedo al abandono, también pueden estar dentro de la conducta tóxica. ¿Por qué? Porque con ese muro que ellos colocan, son un tanto desconocidos en esas relaciones familiares. Los histriónicos, amantes del drama, personas con tendencia a hacer de su vida una obra teatral, que cualquier discusión, señores, lo ventilan por todo el vecindario. Bueno, pues esa conducta también hace mucho daño porque, por supuesto, la persona histriónica, un problemita lo va a magnificar, se van a enterar todos los vecinos. ¿Y cuál es el problema? Que esas relaciones sociales que tú tenías cada vez van a disminuir porque esa persona con esa patología te hizo quedar mal ante los demás. Tenemos también a los TLP, las personas con el trastorno límite de la personalidad, y tenemos a los pasivos agresivos. Que todo ser vivo tiene mecanismos de supervivencia, luchar o escapar. ¿Qué está pasando contigo cuando no puedes luchar o no puedes escapar y te quedas al lado del familiar tóxico? ¿Cuál es la dinámica que hay entre tú y esa persona? Eso es algo que deberías estudiar porque sí, podemos señalar el daño que hace el familiar tóxico, pero también sería bueno que tú te preguntes ¿por qué hasta el día de hoy no puedes salir de esa dinámica? Tal vez tú digas, no tengo dónde ir, pero tienes 30 y pico de años. Entonces deberías revisar por qué estás postergando tu independencia. ¿Por qué hasta el día de hoy necesitas estar en esa casa? También deberías revisar esos complejos de culpabilidad que te impiden defenderte o que te impiden escapar de ese ambiente, pues que es negativo para ti. Ahora, ¿qué pasa también cuando una persona no hace frente a estos problemas que están en casa? Esas personas que no pueden poner un alto. Ya sabemos que aquella persona que se queda en una zona de confort, y entendamos lo siguiente, la zona de confort no es felicidad. La zona de confort es no hacer nada para no sufrir mayor estrés por la toma de decisiones. Entonces, cuando hablamos de zona de confort, estamos hablando de la autodestrucción. En la zona de confort, lo que se repite se conduce hacia una muerte. Entonces, hay una muerte psicológica en todo aquel que está en la zona de confort y solamente se queja. Y esto sucede porque muchas personas no tienen metas a futuro. Entonces, como no pueden mirar a futuro, no tienen proyectos, se están encargando de resolver problemas que hay dentro de casa. Muy sencillo. El que tiene una meta clara, sencillamente se dedica a hacer lo que es necesario para alcanzar esa meta. A ver, si tú tienes claridad en ese momento con una meta que tú tengas, yo te voy a preguntar, para llegar a esa meta, ¿es necesario que tú discutas con ese familiar? Para llegar a esa meta, ¿es necesario que tú compartas ese espacio con ese familiar que te está lastimando? Bien, entonces, si tú haces lo innecesario, nunca vas a llegar a esa meta. Ahora también los que se quedan paralizados ante ese familiar tóxico y no se puede defender, es porque está escuchando esa voz del super yo tirano. Es decir, tiene recuerdos de maltratos, recuerdos de abusos que hacen que esta persona se sienta inferior, se sienta sin posibilidades de defenderse, incluso que de este super yo tirano, de esa voz de la conciencia, pero que ha sido viciada, salga una orden que le diga, no te defiendas, porque puedes ser malo, le puedes hacer daño a esa persona. Entonces miren todo lo que está pasando. Cuando vemos a alguien que solamente se está quejando y no está haciendo nada por resolver el problema, también debemos fijarnos en esa persona y preguntarnos
¿Por qué no está haciendo uso de sus mecanismos de supervivencia? Está bien, tú te puedes quejar cuando esa persona, cuando ese familiar tóxico te lastima, pero quejarte no va a resolver el problema. Más allá de la queja, luego de quejarte, tú tienes que hacer lo necesario para poder salir de esa situación, incluso denunciar si es que fuera necesario. Tendrías que hacer valer tus derechos, pero de por sí debemos recordar lo siguiente, que todo ser vivo en este mundo va a luchar o va a escapar. Ningún ser vivo se queda paralizado. Ahora, los seres humanos, por supuesto, utilizamos el pensamiento y muchas veces no le damos un buen uso. En lugar de plantear una solución, inmediatamente empieza a formar toda una novela. Así que, en este caso, señores, hay que ser prácticos, hay que ser directos, utilizar la mente solo para plantear soluciones. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres, toma nota, por favor. Debemos comprender lo siguiente, que a las personas, a nuestros familiares, podemos ser empáticos, podemos colocarnos en su lugar, pero también debemos entender que a pesar del problema que exista, debemos enfocarnos en una solución, pero también en mantener el respeto dentro de esa familia. Por lo tanto, debes comprender que tu familiar puede tener algún problema de salud mental. Pero viene lo siguiente. Si ese problema de salud mental permite que tu familiar pueda diferenciar entre el bien y el mal, es porque tu familiar puede aprender, puede mejorar, se puede recuperar. Si ese familiar, a quien tú llamas tóxico, sabe lo que es bueno, lo que es malo, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene, es tratable. Para eso existe el tratamiento psicoterapéutico. Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Explica el problema junto a una solución a tu familia. No enfrentes a ese hermano, no enfrentes a tu papá o a tu mamá, a quien tú llamas tóxico, no. Porque puedes desatar una guerra. Es necesario que la familia se una. Pero como lo dije, no culpes. Transmitir una información de este tipo debe estar libre de esa comunicación llena de culpabilidad. ¿Por qué? Si tú acusas, culpas a tu familiar tóxico, él se va a defender. Él va a negar lo que está haciendo y no va a acceder a un tratamiento, no te va a escuchar. Si tú acusas a ese familiar frente a tus padres no van a querer aceptar eso. Porque aceptar que tu hermano, que tu familiar es responsable de lo que hizo, podría hacerles asumir a ellos que no han hecho un buen trabajo como padres. Entonces, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. Reúnes a tu familia, plantea el problema que está experimentando tu familiar, cómo le puede afectar socialmente, cómo le puede afectar físicamente y, a la vez, dar una solución. Miren, esta conducta que tiene nuestro hermano, por ejemplo, esa forma de ser tan impulsivo cuando tira cosas, cuando nos empuja, eso mismo lo está haciendo en la calle. Y en la calle no le van a tener paciencia, de repente alguien por ahí puede golpearlo. Tenemos que prevenir eso, debemos buscar ayuda profesional. Eso sí va a hacer que te escuche la familia. Pero cuando un familiar, escúchame bien, tiene una conducta tóxica y tú utilizas una comunicación llena de culpabilidad, se van a formar bandos en tu casa.
Y eso se va a convertir en una guerra sin fin. Ahora, luego de eso, le deben comunicar a este familiar que necesita ayuda profesional, que debe tratarse. ¿Por qué? Porque si no se somete a tratamiento, van a haber consecuencias. Que la conducta que tiene les está afectando, que está quitando la tranquilidad en la casa, pero que igualmente quieren ayudar. Pero si no se deja ayudar, va a haber una sanción. Le van a quitar la ayuda. Incluso pueden decirle, si tú vuelves a lastimar a alguien, en caso tal se trate de un familiar con una conducta totalmente impulsiva y violenta, pueden advertirle que lo van a denunciar. Ahora, si esta persona no se deja ayudar y continúa con esa conducta tóxica, hay algo que de antemano se sabe. Si la persona no se deja ayudar, debe tocar fondo. Sobre todo en adicciones se practica mucho eso. Lamentablemente, el adicto recapacita cuando toca fondo, cuando le va mal, cuando se mete en algún problema, cuando lo lastiman, cuando de repente es detenido. En ese momento despierta un poquito y puede obtener ayuda, puede tomar la ayuda que le están brindando. Igualmente, hay que hacer a veces que el familiar tóxico reacio al cambio, que no quiere recibir ayuda profesional, toque fondo. Incluso se le puede desalojar de la casa, se le puede denunciar y luego se le explica, has tocado fondo. Y ese es el principio. Si tú no te dejas ayudar, nosotros te vamos a quitar todo el apoyo que te hemos dado hasta ahora. ¿Por qué? Porque vamos a entender lo siguiente, que si ustedes no permiten que esta persona toque fondo, nunca va a tener la necesidad de cambiar. Ahora, tú no lo puedes controlar, no lo puedes curar, tú no lo puedes cambiar. Esa persona es así porque tiene un problema de salud mental. También es necesario que tengas bien definidas tus normas, tus límites y que sepas decir que no. Cuando no quieras entregar algo, no. Aplica también los reforzadores y las sanciones. ¿Cómo así? Cuando este familiar tenga una buena conducta, refuerza eso. Brinda algún reforzador, una felicitación, de repente al mes, si ha hecho muchas cosas buenas, le puedes recordar, oye, mira, tengo este presente para ti, te invito a un almuerzo, este mes me gustó tu forma de ser, eres una persona diferente, todos nos hemos sentido a gusto. Hay que darle a entender también a ese familiar que está cambiando, que están observando el cambio que está haciendo y que lo están valorando. Pero lo malo, señores, hay que sancionarlo. Y lamentablemente, aquí son los padres quienes muchas veces no ayudan a que los hijos busquen tratamiento. Si ya de por sí, para que una persona tenga alguna psicopatología, ha debido tener alguna experiencia difícil, traumática en la infancia, por parte de sus cuidadores, por parte de sus padres. Miren qué es lo que pasa más adelante. Cuando ese familiar de repente rompe cosas en casa, grita, insulta, roba, ¿qué hacen los padres muchas veces? A escondidas están que le dan dinero, a escondidas están que le llevan la comidita al cuarto, están que le lavan la ropa. Señores, las cosas en casa debe ser por merecimiento. Igualmente, si se trata de mamá o papá, si te lastiman, tú no puedes estarle regalando cosas. Tú puedes ayudar a tus padres. Si es que ellos no cuentan con los recursos, ya son mayores, son ancianos y necesitan alimento, por supuesto, hay una responsabilidad. Pero eso no tiene nada que ver con estarle comprando regalitos porque te están ofendiendo. Esos regalitos se los puedes dar si es que esa persona se lo merece, si es que te está respetando. Si no, estarías reforzando una mala conducta. Por otro lado, jamás vayas a tomar la conducta de un familiar tóxico como si tú fueras el causante, como si tú fueras quien ha originado esa conducta. Mira, esta persona, para que haya generado todo esto, ha tenido vivencias desde que llegó
a este mundo. Así que tienes que alejarte de esa culpa insana, de ese complejo de culpabilidad. En caso de violencia, en caso de robos, en caso de estafa por parte de un familiar tóxico, se debe aplicar inmediatamente el contacto cero. Si es una persona que te ha violentado, una persona que incluso ha intentado cometer algún tipo de abuso sexual, es una persona que te ha robado, es una persona que ha clonado tus tarjetas, inmediatamente contacto cero. ¿Por qué? Mira, esa persona en aquel momento se olvidó que tú eras su familiar. Cuando te golpeó, cuando te robó, cuando te estafó, esa persona se olvidó que tú eras su familia. Así que tú no le puedes dar ese lugar como si fuera un buen familiar. Tienes que aplicar el contacto cero porque esa persona se olvidó de que tú eras su hermano, de que tú eras su hijo. Ahora, si no es el contacto cero, pero ha tenido de repente una conducta negativa, impulsiva, no ha existido violencia, no ha existido robos, puedes tener un trato un tanto distante, un trato cordial cuando lo ves siempre con educación, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un trato breve. Y de repente, un trato diplomático, un poquito más frío, tal vez solamente por respeto, buenos días, buenas tardes. Pero cuando se da toda esta cantidad de abusos, señores, hay que poner distancia. Miren, tú no puedes sentar en tu mesa, es decir, en tu vida, a una persona que se conduce como un salvaje. Y hay que decirlo así. Salvaje es aquel que no se adapta a las normas sociales. El que se adapta a las normas sociales es civilizado. Si no es civilizado, es un salvaje. Tú no puedes sentar a un salvaje en tu mesa. ¿Por qué? El león es salvaje. Tú pon a un león en tu mesa y el león se va a comer a todos, porque el león no conoce las normas. Esa persona tóxica es una persona que no conoce las normas. Si tú lo tienes muy cerquita, a ti te va a volver a lastimar. Entonces es importante, si esa persona ya pasó el límite, por más amor que tú le tengas, tienes que amarte tú primero, tiene que existir el amor propio. Ahora cuando tú enfrentes a esta persona, hables con esta persona, procura utilizar un buen lenguaje corporal. Nada de temblar, nada de hablar bajito, ten presencia al comunicarte, que se te escuche. Una buena tonalidad en tu voz, unos buenos gestos, una buena mirada, siempre mirando a los ojos, sentirte seguro, pero sobre todo esa comunicación breve. Ya sabemos que menos es más, cero sermones, porque el familiar tóxico muchas veces puede armar una discusión de un pequeño reclamo. Entiende también lo siguiente, que por tu salud mental es necesario perdonar. Perdonar es liberar a esa persona del deseo de justicia, de venganza. Puedes perdonar a esa persona de tu justicia, ¿eh? Porque otra cosa es la justicia de nuestro país. Si tú ya lo denunciaste, esa justicia tiene que estar presente. Pero de tus deseos, de que le vaya mal, de repente devolverle la misma ofensa, no. Libéralo de eso por tu salud mental, a eso llamamos perdonar. Pero perdonar no es igual a amar. Tú puedes perdonar a ese familiar tóxico, pero amarlo ya sería una decisión que va a partir si es que tú tienes la motivación, si es que hay algo valioso como para que tú experimentes ese sentimiento. Bien, entonces, perdona, pero no estás obligado a amar a esa persona. Vive en paz. En tu hogar y en cualquier lugar, tú tienes que vivir en paz, pero nunca te olvides de defenderte. Nunca te olvides de hacer presencia con tu voz, para que esa persona se detenga ante esa norma, ante ese límite. Decir, no gracias, no me gusta, hasta aquí nomás, no quiero saber de ti, por favor, retírate. Tienes que hacerte respetar desde un principio. ¿Por qué? Porque no hacerte respetar
por la otra persona puede ser interpretado como fragilidad. Así que es necesario que escapes de la esclavitud que te proporciona ese familiar tóxico y que puedas vivir en libertad. Si tú aún sigues viviendo en una esclavitud, tal vez debas recordar que el término esclavo se vincula mucho al adictus en la antigua Roma. El adictus era el esclavo y precisamente era un esclavo porque tenía una deuda que no pudo pagar. Pregúntate, si tú te mantienes como esclavo emocional de ese familiar, ¿qué es lo que tú no has podido saldar en tu vida? ¿Cuáles son los errores que tú no te has podido perdonar? Vive en una total libertad, vive entregándote los mejores momentos. Obra a tu voluntad, no condicionado por los demás. Sobre todo, escapa del complejo de culpabilidad. Solamente puedes experimentar el malestar de la culpa cuando vas en contra de alguna ley. Si tú vas en contra de alguna norma social, en contra de alguna ley, perfecto, te puedes sentir culpable. Pero si ninguna ley te lo prohíbe, si ninguna ley te obliga, tú no tienes por qué sentirte culpable. Si a ese familiar le vas a decir que no y empiezas a sentirte culpable, pregúntate, ¿qué ley te impide decir que no? Si ninguna ley te lo impide, inmediatamente no. No, gracias. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Mis queridos amigos, a manera de conclusión, debemos recordar lo siguiente, que el término tóxico es un término empleado popularmente, pero ese término, cuando podemos detectarlo en nuestro entorno, sobre todo en nuestra familia, cuando decimos, tengo un familiar, tengo un hermano o alguno de mis padres tiene una conducta tóxica, inmediatamente debemos por ahí asumir que ese familiar puede tener algún problema de salud mental que necesita atención inmediata. No debemos descuidar la salud mental. La salud mental es tan importante como la salud física. Si bien es cierto, una infección puede empeorar, puede llevarte a la muerte. Un problema de salud mental también te puede conducir a la muerte y puede hacer que incluso la persona que tiene un problema de salud mental le quite la vida a los demás. Así que no hay que restarle importancia. Tóxico se refiere a aquello que es dañino, a aquello que es venenoso. Cuando tú sientes que tu tiempo, cuando tú sientes que tu salud mental, cuando sientes ese desgano, esa tristeza, ese enojo frente a algún familiar, cuando las relaciones familiares, cuando se están formando bandos en la familia, cuando ves que algún familiar con su conducta está afectando tus estudios, tu trabajo, las relaciones que tienes con los demás, en ese momento puedes decir que estás frente a una relación tóxica con un familiar y necesita ser tratada esta persona. Pero también, si tú por ahí te das cuenta que has pasado mucho tiempo enganchado en este problema, probablemente necesites ayuda. Tal vez por ahí tú también tengas algún problema de salud mental. Ya de por sí, la conducta tóxica en el tiempo va a generar problemas psicológicos en los familiares. Entendamos lo siguiente tal y como lo dije al principio del programa. Señores, en la psicología no se va a satanizar las psicopatologías, tampoco se va a romantizar el tema de salud mental. Debemos ser nosotros directos, debemos ser
frontales, debemos ser sensatos y siempre utilizar los términos correctos, porque un buen diagnóstico da un buen resultado. En la salud mental no existe yo creo, me parece, se lo escuché a un amigo o lo vi en alguna red social, no. La única persona encargada de diagnosticar es el profesional de salud mental. Así que están advertidos a hacer un buen uso del término, y tóxico es algo popular, pero que nos debe llamar la atención. Ponernos inmediatamente en alerta, porque aquí tiene que aparecer ese sentido humano. Si yo tengo un familiar que tiene un problema de salud mental, lo primero que voy a hacer es tratar de buscar una solución. Si esta persona no se deja ayudar, por supuesto, también tienes que optar por otra parte sana, que sería mantener distancia. Mis queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta noche maravillosa. Siempre se los digo, los he disfrutado muchísimo. Gracias por cada comentario, gracias por cada aporte. A nombre de todos mis colegas en el mundo, infinitas gracias por ayudarme a compartir la cultura psicológica. Desde aquí, desde mis estudios, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner así de costadito para darnos siempre la despedida de todos los fines de semana. Un abrazo grandísimo desde el alma, un besote también inmenso para todos ustedes. Por favor, cierren los ojitos un momento. En caso tal se les olvide, antes de dormir, vamos a hacerlo ahorita. Cierren sus ojitos. Los que creen en Dios le van a agradecer a Dios, y los que creen en la vida, los que dicen no creer en Dios, agradézcanle en ese momento a la vida. Unos segunditos. ¿Por qué? Porque practicar la gratitud es el camino hacia la felicidad. Quien agradece está satisfecho, quien está satisfecho puede estar feliz consigo mismo. Por favor, antes de dormir, un pequeño inventario de todas las cosas buenas. Se les quiere muchísimo. Descansen, que tengan una linda noche y nos vemos la próxima semana. Se les quiere por montones. Muchísimo. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por